Buenas, ¿cómo les va? Acá tenemos estas lámparas LED en desuso que ya no sirven más, estas tapitas de desodorante. El proyecto que les traigo hoy es precioso, podríamos decir que es un trocito de bosquecillo pequeño mágico. ¿Por qué? Estas lámparas las voy a convertir, y las tapitas, en unos hermosos hongos. Con este catcher lo que voy a hacer es primero retirar la parte plástica de la lamparita, digamos, la parte redondita, y retiramos estos componentes que son internos de estas lámparas, porque vamos a ocupar todas las partes de ellas. Bien, ¿qué comencé a hacer primero? Tengo esta pintura la tiza roja. Voy a pintar todo con una esponjita, todas estas partes redonditas, todas estas esferitas, podríamos decir, con esta pintura roja. Vamos a pintar cada una de ellas. Vamos a darle una mano, la vamos a dejar secar para luego volver a pintar. Y las tapitas de desodorante también, porque van a ser mis honguitos más pequeños. Así que también le vamos a dar una mano y la vamos a dejar secar. ¿Qué vamos a hacer con el otro extremo del foco de las lámparas que nos sobró? Bien, estos se van a convertir en la base de los hongos más grandes. Con esta silicona caliente, con esta pistolita, lo que decidí es, sobre toda esta chapita que tienen las lámparas, hice líneas verticales, haciendo el efecto que tienen en la terminación los hongos, como diferentes pelitos, pliegues, que son muy característicos de ellos. ¿Sí? Fíjense cómo fui haciendo ahí y sobresalen un poquito. Quiero que vean, así se distingue en la cámara, como que sobresale un poquito en la parte donde comienza la parte blanca. Acá rellené un poquito más. Me pareció bonito también dejarle un poquito algunos que se noten esas lineecitas de esta parte de ese aluminio que traen, porque lo hace como más real, una textura más irregular y simula esta parte tan característica de los hongos. Ven cómo va quedando ahí, ¿sí? Ya cuando lo pintemos se va a notar mucho más. Por otro lado, tengo estas planchas de telgopor que vienen los embutidos y también facturas. Entonces lo que decidí hacer con esto es marcar todas las bases de esta parte de la lámpara para pegarle y que tenga un acabado más prolijo, ¿sí? Pues fíjense que se nota como los componentes y las alambrecitos. Entonces lo vamos a cortar. Una vez que ya están todos recortados, también con silicona caliente coloco en todo el contorno, en esta circunferencia, y pego estas planchas de telgopor. Ustedes se preguntarán, honguitos, pero honguitos ¿cómo? Bueno, mi idea es hacer una especie de centro de mesa, como como una bandejita para acompañar mis macetas de mi jardín. También serían ideal para fiestas, podrían ser muy bonitos, decorativos o para colocar en las macetas. Bien, ahora yo le di una segunda mano con la pintura de la tiza roja y no la dejo secar. ¿Por qué? Una vez que termino toda esta mano, les quiero mostrar que vamos a utilizar, voy a dejar esto por acá, y vamos a utilizar este acrílico marrón. Vamos a utilizar también una esponjita. Solo un detalle, tocamos un poquito la pintura y descargamos en el platito porque no lo quiero tan en exceso la cantidad, sino apenitas como unas manchitas de este tono marrón. Como dejé fresca la pintura roja, al ponerle esta marrón se van integrando ambas pinturas y no queda tan intenso el marrón. El marrón es para hacerle un efecto como otra tonalidad y que haga una especie de tono más real, que no sean tan un tono fantasía, podríamos decir, de los hongos, ¿sí? Acá tenemos más pintura la tiza blanca primero por un lado y luego vamos a darle, esta va a ser la primera mano que le voy a dar con un pincel y luego la segunda se la voy a dar con el tono manteca. Bien, entonces comenzamos a cubrir todo este sector de la chapita que colocamos el pegamento, que van a ser como los pelitos que tienen los hongos. Tapamos toda esta parte y luego pintamos la parte plástica que tienen estas partes de la lámpara. Fíjense que ahí se empiezan a notar los pelos. Ahora, una vez que se secó el blanco, le damos una segunda mano, pero en este caso vamos a utilizar el tono manteca. Fíjense que hay una diferencia entre el tono manteca y el blanco, la verdad que es muy bonito este color. Ok, lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar
el mismo acrílico y vamos a hacer como unas mini pequitas, manchitas sobre esto, y con la pintura fresca todavía, la pintura manteca fresca, vamos a mover el pincel hacia arriba para hacer que ese acrílico marrón se expanda sobre la superficie y quede como una especie de efecto y haga un efecto de más real el tronquito que va a ser la base de mis hongos. Fíjense como al estar fresca la pintura que tenemos como base, en este caso la del tono manteca, y al colocarle esas manchitas frescas del acrílico marrón, miren el hermoso efecto que hace como más real mis hongos. Bien, ahora ya tenemos listo los honguitos de la cabecita. Vamos a utilizar este hisopo para los más grandes. Para comenzar a jugar con la decoración de estos hongos, vamos a realizarle los lunarcitos tan característicos de ellos. Entonces esparcemos algunos lunarcitos grandes por todas estas esferitas, y el palito de brochet, que es más pequeño, lo vamos a dejar para los honguitos más chicos. Fíjense cómo quedan estos puntos, y ahora con la parte de atrás, que es más grande del brochet, voy a hacer unos lunarcitos más pequeños integrándolo en estos grandes, porque la verdad que queda muy bonito a la vista jugar con estos dos tamaños. Nos queda de esta manera. Fíjense cómo va integrándose. Y lo mismo vamos a hacer con todas las esferitas. Ahora les quiero mostrar con esta pequeña. Como les dije, vamos a utilizar el palito brochet. Primero comienzo con la parte más grande del palito. Marcar los lunarcitos. Vamos a utilizar el mismo patrón que utilizamos para la más grande, solo que acá tenemos círculos más pequeños. Y ahora doy vuelta el palito del brochet y ahora usamos la punta, la más finita del brochet, y vamos a hacer esos puntitos mucho más pequeñitos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es primero vamos a barnizar estas piezas, porque antes de armar los hongos necesitan de estar ya barnizados previamente, sobre todo las bases que van a ir por debajo de los honguitos. Así que lo vamos a barnizar con barniz extra mate. Ok, acá tengo estos aros de cartón que sellé, que los encontré, que los habían descartado, de unos rollos de cable. Y lo que hice fue armarlos y luego colocarle a uno de ellos este papel. Y luego ambas tapas las voy a pegar con silicona fría, porque la idea es que este va a ser el plato, mi base, donde yo voy a colocar una de las tandas de los hongos. Presionamos bien para que se pegue. Luego, una vez que se pegó, vamos a pintar con una mano simplemente de pintura base blanca, porque a esta la vamos a cubrir con esta servilleta roja. Vamos a aplicarle la técnica de decoupage con pegamento blanco escolar rebajado con un poquito de agua. Y vamos a dejar secar esta pieza. Una vez que se secó, vamos a recortar un poco con la tijera el sobrante. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir pegando el sobrante finito que le dejamos para cubrir los laterales. Y luego lo que hice fue pegarle también del otro lado una servilleta para que quede más prolijo. Con una lima de uñas fui limando todos los extremos para que quede un contorno más prolijo. Recuerden que estas limas son súper prácticas y cortan bien sobre las superficies. Acá tenemos este vasito, un pote de helado de telgopor. Esta va a ser la maceta que yo voy a colocar entre mis hongos, que va a ir en el centro de mesa, podríamos decir, o porta maceta, ¿por qué no? Así que le di una mano de pintura base blanca, la dejé secar, y ahora tenía este librito que me dieron que estaban por desechar porque ya estaba viejito, roto, tenía varias hojas sueltas, sin tapa, así que en vez de tirarlo o quemarlo, yo le doy una segunda oportunidad y reciclo sus hojas que tienen este tono tan antiguo, tan vintage, tan bonito, que me encanta.
Así que lo que hice fue cortar trocitos pequeños de estas páginas, retiré las partes más blancas porque me interesa que se luzcan las que tienen las letras. Así que coloqué un poco de pegamento blanco, lo rebajé con un poquito de agua y fui pegando todos los trocitos en este vasito, excepto la parte superior le dejé como una guarda porque ahí luego le voy a pegar un cordoncito. Así que fui cubriendo todo el vasito con estas hojas. Miren qué bonito que va quedando. Como les dije, dejé esta parte de arriba y voy a pegarle este hilo de yute con silicona caliente. También pueden hacerlo con silicona fría o pegamento universal, se pega perfectamente. Pegamos donde comienzan los papelitos, así de esta manera queda más prolijo, no se nota como ese recorte, fíjense, de los trocitos de papel, así que queda más prolijo. Mientras yo pego el cordoncito, los invito a que se suscriban a mi canal para quienes aún no lo han hecho. Recuerden que es totalmente gratuito. Pueden dejarme una manito arriba, que son los famosos likes que ayudan tanto a que los canales crezcan. También pueden dejarme un comentario bonito, que la verdad que estoy recibiendo muchos y con mucho cariño, así que le agradezco. Así que bienvenidos a mi canal, a quienes no están aún, y a quienes están, mis fieles seguidores, muchísimas gracias. Perfecto, ahí terminamos ya el vasito y lo que vamos a hacer ahora, un pequeño moñito que le vamos a pegar con el mismo cordón de yute. Hacemos un nudito aquí y vamos a dejar un moñito a modo decorativo. Perfecto. Bien, acá yo tengo unas bolitas hechas de porcelana fría, aún están frescas, no las he dejado secar. Quiero mostrarles que hice varias bolitas y luego de hacerlas la presioné con el dedo, pues las quería achatar un poco porque estas bolitas se van a convertir en unas hermosas vaquitas de San Antonio, conocidas también como mariquitas. Presionamos un poquito, hice así variadito de diferentes tamaños y luego con una espatulita lo que hice fue, primero, limpiamos un poquito de tinta isolante, le marcamos un trocito en forma horizontal que va a ser la cabecita y luego perpendicular la división donde serían las supuestas alitas, y con un palito de brochet le marco los lunarcitos tan característicos de ellas y va a ir quedando más o menos así de esta manera. Así que marcamos una línea horizontal, una vertical y finalmente marcamos los puntitos. Luego, una vez que las terminamos de marcar a todas, llegó el momento de pintarlas. Vamos a utilizar acrílico rojo para su cuerpito y luego el acrílico negro para sus cabecitas. Ahora les quiero mostrar con esta cómo yo iría pintando la cabecita mientras se seca la otra, que es el cuerpito, pero les quiero mostrar para que les quede cómo voy a pintarlo. Bien, ya tengo todas mis vaquitas pintadas, sus cuerpitos y la cabecita. Y llegó el momento de hacerle sus ojitos. Para ello me voy a ayudar de un hisopo. Y con esta pintura blanca, una pintura base, voy a ir marcando 2 puntitos en cada cabecita para marcar lo que van a ser los ojitos. A todas les marcamos el mismo tamaño, las grandecitas hasta las más pequeñas. Una vez que se seca la pintura blanca, porque se tiene que secar bien, con el palito de brochet, la parte más pequeña, la más finita,
vamos a marcar lo que sería el centro de los ojitos de las vaquitas. Fíjense ahí cómo queda. Y a todas les hacemos también el mismo tamaño. La verdad que amé hacerlas, me parecieron preciosas y son súper fáciles de hacer. Bien, aquí tenemos nuestras vaquitas. ¿Qué hice luego? Con este círculo de madera, que me han sido trocitos de madera que a mí me van quedando, lo ocupo para diferentes manualidades, que tengo bastante leña en casa. Fui marcando, le coloqué pegamento y fui haciendo como un espiral con este hilo de yute, y este tronquito lo voy a convertir en lo que es la casita de un caracol, ¿sí? Este va a ser un caracol de tierra. Entonces lo que decidí hacer es hacer toda esta circunferencia en esta lateral y también lo voy a hacer en el otro. Bien, acá les quiero mostrar. Ambos laterales ya están listos, tienen ese hilo. Luego volví a utilizar otro trocito de porcelana fría, coloco un poquito de talco para que no se me pegue la porcelana en este plástico. Y esto vamos a hacer como una especie de choricito que va a llevar una parte más finita y la otra más gordita, que va a ser, le marcamos como un cuellito con el dedo porque esta va a ser el cuerpito que va por debajo de la casita del caracol. La vamos a ir acomodando así, vamos dándole más o menos la formita, el largo que queremos. Y lo que voy a hacer es colocarle silicona fría en el cuerpito para pegarlo en la casita. Acá, si no tienen porcelana fría, pueden utilizar cordoncitos, tejer como una trencita, pegarle un trocito en manguerita, algún tronquito que tengan también. Pensé en pegarle primero un tronquito de alguna rama, pero como tenía porcelana fría, le hice el cuerpito con esto. Pero digamos que tenemos varias opciones para hacérselo. Presionamos bien para que se pegue el cuerpito. Luego tengo estos dos trocitos pequeñitos de alambrito que van a ser las antenitas de los caracoles, del caracol. Le coloqué también apenitas un poquito de silicona fría porque voy a pinchar la porcelana, la voy a clavar aprovechando que todavía está fresca, y con el pegamento de esta manera va a quedar bien sujeta y no se va a salir. Acá también podemos utilizar cualquier alambrito que tengan en casa. Pueden ser escarbadientes, ramitas. Tenemos muchas opciones. Ahí va tomando más forma nuestro caracol. Ok, lo que vamos a hacer ahora es utilizar pintura a la tiza, un tono manteca, para pintar el cuerpito de mi caracol. Una vez que está seco, lo que voy a hacer es, tengo estos trocitos de unas maderitas de un collarcito que tenía guardado de madera marroncito, y justo tienen un orificio que calza en los alambritos, así que lo que hice fue colocarle un poquito de silicona fría y, aprovechando sus orificios, y lo coloqué dentro de los alambrecitos, y van a ser las puntitas de la antenita. Luego, con un hisopo, lo que voy a hacer ahora, y utilizando acrílico negro, voy a marcarle los ojitos al caracol.
Una vez que se seca la pintura negra, vamos a hacerle unos pequeños puntitos con un palito brochet. Vamos a utilizar aparte la puntita más finita del palito y vamos a marcarle 3 lunarcitos en cada ojito, como simulando el brillo de los ojos. Y me pareció un detalle bonito agregarle con este lápiz. Saqué un poquito de la mina que traen adentro los lápices de madera, y con la yema de mi dedo tomé ese polvito y le hice una especie de mejillitas con un tono suavecito, presionando con mis dedos, y le damos una tonalidad, la verdad, muy bonita, muy tierna a este caracol. Y con un pincelito con cerita suave quitamos el excedente, todo el polvito que quede, así de esta manera ya no quedan las mejillitas de mi caracol. Perfecto. Ahora llegó el armado de mis honguitos. Yo lo que hice, tomé varios corchos y le corté un poquito porque eran muy largos. Entonces, ¿para qué voy a utilizar estos corchos? Se preguntarán ustedes. Ok, mi idea es pegarlos sobre estas bases para que la casita, el techito del hongo, quede un poquito más arriba y no me tape el detalle que yo le agregué con el pegamento de la silicona caliente. Entonces, de esta manera yo le doy más altura, no se va a ver el corcho y no tapo el detalle tan bonito que quedan de las bases. Fíjense, ponemos acá, también lo estoy pegando con silicona caliente. Pueden hacerlo con la fría si no tienen esta. Y miren ahora, ¿ven que se luce el detalle completo de lo que podríamos decir el tronquito, el tallo de mi hongo? De esta manera se luce más. Si ustedes lo quieren hacer distinto y no quieren ponerle el corcho, también es válido, solo que no se les va a lucir si ustedes quieren hacer este detalle en la parte del aluminio de las bases. De esta manera se lucen perfectamente. Acá les muestro otro. Este es uno más pequeño que tenía, más bajito el foco. Y ahora llegó el armado de estos más pequeños, de las tapitas de desodorante. Corté unos pequeños tronquitos que me gustó, que tenían una base ancha abajo. Estas son ramitas de parra de la planta de la vid, de la uva. Están sequitas, entonces lo que hice fue cortar pequeñas ramitas y ya estas directamente las pegamos sobre las tapitas. Miren qué bonito que queda el efecto de mis tronquitos. Y ahí van quedando los hongos más pequeños. Súper bonitos. Y acá los más grandes, miren que quedan de 2 alturas. La verdad que se ven muy tiernos los honguitos. Ok. Ahora con barniz extra mate voy a barnizar mi macetita. Vamos a proteger todo lo que es la parte del papel. También vamos a barnizar mis vaquitas de San Antonio, solamente por la parte pintada, la base no hace falta. También vamos a barnizar solamente en la cara que va a ir en la parte, digamos, de arriba visible de mi bandeja. Bien, llegó un momento ideal del armado. Esta tapita que voy a utilizar yo es de una tapa de dulce de leche, que va a ser el platito para mi maceta. Le pinché, le hice un agujerito drenador, que va a ser mi maceta. Y a esta maceta le voy a pegar una de las vaquitas en el centro del moñito. Bien, acá va ahí con su platito, conseguí justo un tono marrón de esa tapita de los potes de dulce de leche, así que me vinieron espectacular. Bien, por acá tengo más trocitos de tronco y yo ahora lo que voy a hacer es voy a jugar con pequeñas, van a ser como mini basecitas de los hongos más pequeños, así que voy a ir pegando en cada tronquito, en estas bases. Esta es una base más altita, las otras son más finitas, y voy a ir jugando con las diferentes vaquitas. Vamos a pegar algunas en los tronquitos,
podemos pegar 1 o 2, también podemos pegarlas sobre los honguitos, ¿sí? Acá vamos viendo, vamos armando cómo nos parezca la distribución de cada honguito. En el caso de que ustedes quisieran hacer como un centro de mesa grande, estos pequeños pueden convertirse en una especie de souvenirs, se pueden vender, se pueden regalar, son una versión más pequeña, digamos, de la grande que vamos a hacer. La verdad que quedan muy bonitos. Ahora con estos grandes lo que voy a hacer es, por ejemplo, pegarle uno arriba de la casita, lo que es la copita del hongo. Como si la vaquita se hubiese posicionado arriba del honguito. Así que vamos a pegar en algunos de ellos, no en su totalidad, así nos quedan algunos alternados con y sin vaquitas. Vamos a pegarle a este peque también una arriba, así hacemos una variante. Y miren cómo va quedando. Bien, algo que les quería mostrar es que ya le coloqué tierra a mi maceta y corté un trocito de un arbolito de jade que tengo, esta planta tan bonita. Así que vamos a, con un palito, un tronquito, vamos a hacer el orificio para colocar mi hermosa futura arbolito de jade. Así que miren qué bonito cómo contrasta el verde de la planta con la maceta. Ok, acá tenemos el caracolito. Les comento que ya le barnicé la parte del tronco, la que se ve un poquito, y decidí pegarle estas florcitas secas que a mí me encanta recolectar semillas y este tipo de florcitas que son como los que llevan la semilla, el fruto de la planta, digamos, y los voy guardando porque sé que en algún momento los voy a ocupar, como ahora. Me pareció un detalle bonito estas dos florcitas secas, pegarlas en el centro del caracol. Así que ahí queda bonita, puse una bien en el centro y la otra a un costadito. Ahí queda ese adorno muy bonito. Ahora lo que debemos hacer es pegar, recuerden de barnizar también todo el cuerpito del caracol. No lo mostré justo en el video, pero también está barnizado porque le protege la pintura. Ahora lo que hice fue pegarlo en una base de madera y le agregué dos vaquitas como que están con el caracolito. Una decidí pegarla en lo que es la base del tronquito y la otra la voy a pegar en la casita, en el cuerpito del caracol. Acá estoy luchando con los hilitos que quedan de la silicona caliente para que quede prolijo. Lo bueno que tiene es que se sale fácil. Y acá tenemos ya armada una de las partecitas también protagonistas con el caracol y las vaquitas. Ok, acá llegó el armado grande de lo que les digo que puede ser como una especie de centro de mesa o un portamaceta, ¿por qué no? Esto se puede utilizar inclusive para una fiesta, para un cumpleaños. La verdad que es una opción muy bonita, económica, reciclamos y a mi opinión personal queda precioso. ¿Qué hice primero? Pegué la tapita, esta tapa del pote de dulce de leche para que quede fija acá, para después finalmente colocar mi maceta. Recuerden que tienen que colocarla en este caso porque tenemos cartón y si la plantita drena agua lo puede arruinar. Acá está mi caracol precioso que va a formar parte de esta bandejita, de esta maquetita, un pequeño trocito de bosque, le digo yo. Así que más o menos calculé, lo voy a dejar acá al costadito y también vamos a pegar la base de ese tronquito a esta bandeja roja. La ubicamos, posicionamos ahí y ahí vamos acomodando. Perfecto, y ahora vamos libremente ubicando donde nos vaya pareciendo que queda bonito nuestros hongos.
Recuerden que si no tienen silicona caliente pueden usar la fría, solo que se demora un poquito más en secarse. Ok, ya va tomando forma, pegamos los honguitos, sacamos los hilitos que van quedando. Y ahora vamos a agregar este protagonista, que es esta viruta, que yo lo tenía guardado en una cajita que venían unos jaboncitos y velitas, pero si no tienen esto, se pueden conseguir en las verdulerías, en las fruterías, están en los cajones de fruta sobre todo, vienen esta viruta. Pueden desinfectarla rociándola con alcohol por si tiene algún olor o alguna manchita, pero generalmente vienen bastante limpias. ¿Qué hice yo? Como pueden ver, voy distribuyéndola entre los honguitos. Simplemente la colocamos. Lo que yo hice fue como pegar las que cubrían lo que es la parte más estrecha de la bandeja, la parte más externa, porque ahí con el movimiento, con el roce de otras plantas o de lo que tengamos cerca, se puede salir. Entonces lo que hice fue colocar suelta entre medio de los hongos y las que van en el costado, reforzarlas con un poquito de silicona caliente. La verdad que el contraste de este rojo con el marrón y los tonos de los tronquitos más los hongos, me encantó cómo fue quedando el estilo. Y recuerden que le di esa tonalidad a las copitas de los hongos marrón, que baja esa intensidad del rojo, y la verdad que me gustó mucho. Acá otras florcitas más que tengo secas, como verán me encanta recolectar, y más que vienen llenas de semillas, así que guardo las semillas y ocupo el resto que queda de las florcitas secas. Estas las voy a pegar, algunas con su ramita que tienen, inclusive las hojitas están secas y siguen totalmente verdes. Ya les voy a mostrar en un short la plantita donde la encontré esta. La verdad que es una planta nativa, silvestre, y no sé cómo se llama. Y yo lo que hago es cortarle simplemente la parte de las semillitas. Es un arbusto grande. Bien, ¿qué hice? Fui pegando como si fueran florcitas que sobresalen del suelo entre estos hongos. Las que tengo más pequeñas las pego sobre la viruta, así que simula como que tengo florcitas. Ahí se van cayendo, vamos acomodando. Y vamos a distribuirla en diferentes partes de la bandeja. Tarea para la casa, les dejo recolectar semillas en el bosque que tengan cerca. La verdad que la naturaleza es muy buena con nosotros, las cosas que nos da. Y en este caso no hacemos daño, simplemente estamos tomando elementos que son secos, que la planta descarta, y a nosotros nos viene, la verdad que ideal, porque son preciosas. Ok, miren cómo va quedando, la verdad que quedó precioso, cómo lucen esas florcitas. La viruta, mi caracol y mi bandejita marrón. Ahora viene un momento de peluquería, cortamos el excedente de la viruta para que sea más prolijo e inclusive no nos moleste y se nos enganche con otras cosas. Y así queda esta bandeja, centro de mesa, portamaceta, como le quieran llamar, este pequeño trocito de bosque, de jardincito también podríamos decir. Y me encanta cómo contrasta con el verde de la planta. Y por aquí mis otros pequeños trocitos de bosque o mini centros de mesa o souvenirs, ¿por qué no? También le vamos a hacer un toque muy sutil, muy pequeño de esta viruta para que quede haciendo juego con la más grande. Vamos a ir colocando pequeñas cantidades de la viruta como un detalle muy pequeño. Lo decidí poner sobre todo en la base donde nace el honguito, digamos, y un detalle muy sutil de una de las florcitas para estas basecitas. Miren que ahorita que quedan, elegí las florcitas más pequeñas sequitas que tenía, así queda más prolijo, digamos. No le puse las más grandes, así que hacemos como un puñadito, un ovillito de viruta con una florcita muy sutil. También hacemos peluquería, sacamos los que sobran y lo vamos pegando como si fuera una especie de arbustito con una flor. La verdad que tiene un diseño muy rústico, la madera, el marrón, me gustó mucho cómo quedó. Y acá tenemos el resultado final, este hermoso trocito de bosque de hongos
La verdad que convertir estos focos en estos hongos me encantó, me pareció súper bonito. Tronquitos, virutas, florcitas, mis vaquitas, el caracolito también, ese detalle tan bonito. La verdad que queda precioso. Lo recomiendo, quienes puedan hacerlo, les van a ver que es súper fácil y el resultado es hermoso. Y aquí vamos a coronar el diseño con mi hermosa plantita, mi arbolito de jade. Como vamos bien ahí. Miren qué bello. A mí me encantó, lo quería compartir con ustedes. Y aquí agregamos los más peques, también súper bonitos. Miren los detalles de la florcita. Hoy el protagonista es el color marrón y el rojo, como pueden ver. Estas tapitas de desodorante también guarden las tapitas plásticas, no las tiren porque se pueden hacer infinidad de ideas y esta es la verdad una súper bonita. Ya estamos listos, así que bueno, yo disfruté un montón, me gustó, me enamoró este proyecto, lo quise compartir con ustedes, espero que ustedes se animen a hacerlo, reversionarlo con su personalidad, si les gusta, si quieren hacerlo igual, bienvenido sea. Así que nuevamente los invito a mi canal para quienes no se han suscrito aún, es totalmente gratuito. Gracias a quienes forman parte y me dejan hermosos comentarios. Un like y recuerden que también presionen la campanita para los nuevos suscriptores para que les llegue un aviso de mis próximos videos. Un abrazo grande y nos encontramos en un próximo proyecto.